encontramos músculo cutáneo del tronco, de la cara y del cuello. Este es el músculo cutáneo del regiones del miembro torácico. Tenemos 4 regiones. ¿Tienen apuntador? Región del hombro, región del brazo, región del antebrazo y de la mano. ¿Ya? Tenemos músculos extrínsecos e intrínsecos. ¿Cuáles son los músculos extrínsecos? Aquellos que unen al miembro torácico o pelviano al esqueleto axial. ¿Cuál es el esqueleto axial? Anatomía 1. Calavera, columna vertebral, costillas y esternón, esqueleto axial. Y el esqueleto apendicular, miembros anteriores y miembros posteriores. Entonces, tenemos extrínsecos superficiales y profundos. Los extrínsecos superficiales son 4. El brachiocefálico, que por su intersección clavicular podemos distinguir las 3 porciones. Cleido braquial, cleido cervical. Por debajo del cleido cervical tenemos el cleido mascoideo. De ahí tenemos el trapecio, que también lo dividimos en 2 porciones. Trapecio porción cervical y trapecio porción torácica. Vamos a los pectorales. ¿Por qué decimos pectorales? Porque hay 2 porciones. Pectoral superficial porción descendente y porción transversa. Y el dorsal ancho lo vamos a ver en el tórax. ¿Ya? Vamos a los extrínsecos profundos, que también tenemos 4. Entre el brachiocefálico y el trapecio porción cervical tenemos a un músculo semitriangular, que es el músculo homotransverso. Hicimos un corte en el trapecio cervical para poder ver romboides porción cervical, romboides porción cefálica, y por debajo del trapecio porción cervical tenemos al romboides porción. Por debajo del trapecio porción torácica tenemos al romboides porción torácica. ¿Qué otras estructuras podemos ver al hacer el corte aquí? El linfocentro cervical. Linfocentro cervical. Vamos, 1, 2, tercero. Ya hablamos de los pectorales superficiales, entonces nos toca hablar del pectoral profundo. Se encuentra por debajo de los pectorales superficiales y termina casi hasta la mitad del tórax. Y el serrato ventral. También en el tórax lo vamos a estudiar más. Ahora vamos con los músculos intrínsecos. ¿Cuáles son los músculos intrínsecos? Los que envuelven al hueso en sí. ¿Ya? Tenemos también intrínsecos superficiales e intrínsecos profundos. Los intrínsecos superficiales vamos a encontrar al deltoide. Deltoides en 2 porciones. Deltoides porción escapular y deltoides porción acromial. También podemos ver al tríceps con 3 caras externas. Tríceps porción larga, tríceps porción media y tríceps porción externa. En los intrínsecos vamos a encontrar, al hacer un corte en el tríceps porción externa, encontramos al tríceps porción accesoria, al braquial anterior, y encontramos a una arteria y un nervio, que son arteria y nervio circunflejo. De ahí también tenemos, ¿se acuerdan que en la escápula teníamos una fosa supraescapular y una fosa infraescapular? Entonces ahí se insertan los músculos supraespinoso y por debajo del deltoides está el músculo infraespinoso. También tenemos el redondo menor y el anconio, que no los va a mencionar el doctor. Nos vamos a la región del antebrazo. Tenemos 5 músculos, 4 extensores, un flexor. ¿Ya? Tenemos al músculo radial del carpo, músculo digital común, músculo radial del carpo, músculo extensor digital común, músculo extensor digital lateral, ulnar lateral y el flexor ulnar del carpo, porción ulnar. Nos vamos al cuello.
Ya nos dimos cuenta que en su porción cleidocervical y cleidomastoidea del brachiocefálico pertenece al cuello. Entonces tenemos otros músculos. El músculo externo mastoideo y el músculo externo hioideo. Podemos encontrar la vena yugular externa. Por debajo encontramos, y está bien trabajado, la arteria carótida primitiva y el nervio vago simpático. ¿Cómo diferenciamos? Porque lo vemos rosado y rosado, ¿no? ¿Cómo diferenciamos? En el nervio no hay circulación, no va a haber circulación de nada. En cambio en la arteria sí hay circulación. Diferencias entre arteria y vena. Al apretar vamos a encontrar que unas paredes más delgadas en la vena y en la arteria unas paredes más gruesas que al apretarlo vuelve a su forma original, en cambio en la vena tarda un poco más. Y en la vena encontramos coágulos de sangre, ¿ya? Otras estructuras que podemos ver, la tráquea, que entre el tercer y quinto anillo encontramos a la glándula tiroides. El esófago, eso nomás, ¿ya? De ahí la cara. Encontramos un músculo cutáneo, el músculo platísimo, ¿ya? La bifurcación de la yugular externa hacia facial y por debajo de la glándula parótida hacia craneal. Músculo de oral, de oral a voral, vamos a ir con el músculo mentoniano en el mentón, orbicular de los labios o orbicular oral, alrededor de la boca. El elevador nasal, músculo elevador nasal, por debajo del cigomático, músculo cigomático, por debajo del cigomático encontramos al músculo sinador. El músculo orbicular de los párpados o orbicular de los ojos, el músculo orbicular del pabellón de la oreja. El más importante en la masticación es el músculo macetero. Encontramos el nervio cigomático y la arteria facial. Tenemos dos glándulas salivales importantes, una es la glándula parótida y la otra glándula salival mandibular. Glándula parótida, salival mandibular, ¿ya? Eso es todo.